del Senado de la República hemos realizado los últimos 4 meses o el primer periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura, y cerrando por supuesto con el tema con el que cerramos también la legislatura en diciembre, que fue la reforma educativa. Decirles muy brevemente que de la instalación de la 62 legislatura el 1 de septiembre se ha hecho un trabajo muy intenso en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Ustedes sin duda lo han venido siguiendo a través de los acontecimientos que se dieron desde el primer día de septiembre, ya que el 1 de septiembre se inauguró o se estrenó una reforma constitucional que le permite al Ejecutivo Federal enviar 2 iniciativas preferentes por periodo ordinario en cada inicio de periodo ordinario. Esta reforma se estrena dando lugar a que tenga el legislativo por obligación tener que dictaminar estas iniciativas preferentes en 30 días. Dictaminarlas a favor o en contra, pero dictaminarlas. O sea, lo que se dice en el argot legislativo, que no se tuviera que turnar a la congeladora legislativa. Y en función de ello, el anterior presidente de la República pues envió a la Cámara de Diputados en ese 1 de septiembre la reforma laboral y a la Cámara de Senadores la ley de contabilidad gubernamental. Ambas fueron dictaminadas en tiempo y forma en los 30 días que manda la ley o que manda la Constitución. Con mayor controversia, con mayor debate, y ustedes también lo siguieron, lo que fue la reforma laboral, que si generaba o no deterioro a los trabajadores, que si esto provocaba que los trabajadores fueran de alguna manera mayormente sojuzgados o no bien atendidos por los patrones. Que va a ser propuesto por el presidente y ratificado por el Senado, el que podamos tener verdaderamente un combate más efectivo hacia la corrupción, que lo ha dicho el presidente y creo que tiene su sentido, que tendrán que aplicarse sanciones tanto al que corrompe como al que es corrompido. O sea, para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, y por supuesto que los dos merecen sanción, tanto aquel que asume un acto de corrupción como aquel que lo provoca, el acto de corrupción. Estos detalles se tendrán que ir afinando en el Comité Nacional Anticorrupción, que se habrá de integrar en las próximas semanas para que esto empiece a funcionar después de la desaparición, como ustedes también saben, de la Secretaría de la Función Pública. El gobierno federal, a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, en la ley orgánica del gobierno, pues envió la iniciativa de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Función Pública. En el caso de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que se buscó y se busca es darle las facultades plenas que le consagra, en este caso, la ley orgánica del gobierno, a la Secretaría de Gobernación como responsable de la política interior del país, y que en los anteriores gobiernos, los últimos 2 sexenios anteriores, había dejado de tener prácticamente esta función, y sobre todo el anterior, sexenio anterior, se dio o se veía venir, o se dio una plena descoordinación en las instancias encargadas de la seguridad pública en el país. Fue muy notorio las diferencias que se dieron, inclusive hay que decirlo, entre el Ejército Nacional y la Marina Armada de México. No se diga entre la Procuraduría General de la República y la entonces Secretaría de Seguridad Pública. Hoy lo que se busca es que haya un órgano rector en este sentido, para que el combate al crimen organizado pueda darse dentro de un marco de mayor coordinación y con una rectoría, y la rectoría la tendrá la Secretaría de Gobernación. En función de ello desaparece la Secretaría de Seguridad Pública. Esto también generó controversia, pero también es muy claro decirlo. Creo que el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, mandatado por el voto ciudadano, tiene todo el derecho de diseñar su programa de gobierno y cómo lo puede ejecutar. Y si considera el presidente Enrique Peña Nieto que estas son, de alguna manera, parte de su estrategia
para poderle darle al país en el asunto de la seguridad lo que el país busca, yo creo que valdría la pena, y así fue, que lo apoyáramos. Que si se regresa o no a sistemas viejos o anticuados, bueno, creo que el tiempo le dará o no la razón al presidente. Habrá tiempo para evaluarlo cuando los resultados se empiecen a dar. En función de ello, yo creo que en estos casi 45 días que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, va a cumplir a partir del 1 de diciembre que asumió su cargo, pero nos hemos dado cuenta que no ha habido un minuto que perder para dedicarle el tiempo que este país requiere. Y algo que es fundamental, lo que se dio a las primeras horas prácticamente de haber asumido la presidencia de la República, el haber sentado en la mesa a las tres principales fuerzas políticas del país, PAN, PRD y PRI, para lograr lo que se le ha denominado o se le ha llamado el Pacto por México. La firma de los tres presidentes de los tres principales partidos en un acuerdo nacional de 95 puntos le da certidumbre a que podamos llegar a sentarnos en la mesa, quizá con diferente forma de ver las cosas, pero con un objetivo común: dar los pasos para que este país se transforme y buscar que las reformas estructurales que tanto se mencionan puedan ir caminando y que le puedan dar a este país certeza en la ruta que quiere para el desarrollo. No, esto lo quiero decir y lo he venido comentando, producto sin duda de la experiencia del equipo que el presidente Peña Nieto designó desde el 1 de diciembre, no a la improvisación, no a la inexperiencia, no a las ocurrencias de gobierno. Cada uno de estos cuadros, el presidente Peña, él mismo, que ya tuvo la oportunidad de gobernar el estado más populoso de México, y lo comentamos mucho en su campaña, él mismo tiene ya experiencia de haber sido gobernador del estado de México 6 años. Y si revisáramos cada uno de los designados en el gabinete, cada uno tiene una experiencia aprobada en diferentes áreas de gobierno o responsabilidades estatales. En función de ello, sin duda, le va a dar esto certidumbre al país en lo que estamos buscando. Y sin duda, en los primeros meses de diciembre, producto de este Pacto por México, se entrega la primera gran iniciativa que busca darle sentido a un área que es central para la vida del país, sobre todo en la búsqueda de la superación profesional y educativa, la gran reforma educativa que el presidente presenta a la Cámara de Diputados el próximo pasado 10 de diciembre. La reforma educativa, sin duda también acordada por las principales fuerzas políticas de este país, generó controversia y debate, pero finalmente, hay que decirlo, reforma educativa urgente y necesaria, que no lesiona los derechos de los trabajadores de la educación, que busca fortalecer la actualización y superación profesional docente, que le da categoría constitucional al Instituto Nacional de Evaluación y que establece como obligación al Estado la búsqueda en la escuela pública no solo de su laicidad, gratuidad y obligatoriedad, sino que ahora se compromete el Estado a una educación pública de calidad, que es un precepto ya constitucional. Nunca en la vida política de este país se había tocado este artículo, que yo lo he venido llamando el artículo 3º, era uno de los íconos, o uno de los artículos madre de la Constitución política. Por primera vez se reforma este artículo, y se reforma para darle certidumbre a la educación pública en cuanto a 3 aspectos fundamentales, repito que lo resumo muy rápido. Se consagra constitucionalmente al Instituto Nacional de Evaluación como una obligación fundamental de la evaluación docente. Segundo, se establece la calidad como principio constitucional en la escuela pública, que no existía. Y tercero, se establece también constitucionalmente el servicio profesional docente, o sea, crecer en una especie de servicio civil de carrera, pero servicio profesional docente. No se toca la Ley Federal del Trabajo, no se toca el apartado B, donde están consagrados los derechos en el caso de los trabajadores de la educación, y por supuesto que no se toca el artículo 123. En este sentido, pues
pues habrá de caminarse en esta reforma, que todavía estarán pendientes por resolverse las leyes secundarias, la reforma a la Ley General de Educación, y por qué no, habrá que decirlo, a las propias condiciones generales de trabajo de los maestros con la SEP, que datan desde 1946, y desde 1946 las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de la educación no se tocan. Entonces esto vendrá a darle, pues por un lado, un compromiso mayor al gobierno, porque la educación pública no es nada más alumno y maestro, inciden muchos factores en la escuela pública mexicana, y en ese sentido yo creo que el maestro Silvino, como secretario general, habrá de hacerle algunos comentarios. Yo cerraría en este tema y en estos temas de que sin duda vienen otras reformas cerca. Acaba de integrarse la semana pasada un comité nacional que habrá de darle seguimiento a los acuerdos del Pacto por México. 6 representantes de cada partido, políticos connotados, van a darle seguimiento a este pacto con un coordinador general, que es el exdiputado y exgobernador de Oaxaca, José Murat, y 6 miembros de cada partido, que para el PRI, en el caso nuestro, nos distingue que vaya en estos 6 distinguidos mexicanos una sinaloense, como la compañera Marta Tamayo, que está dentro de este cuadro selecto de distinguidos mexicanos que habrán de darle seguimiento al Pacto por México. Vendrán otras reformas, sin duda, el próximo 1 de febrero, que se inicia el segundo periodo ordinario de sesiones de la 62 legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores. Yo no tengo ninguna duda que el presidente Peña Nieto habrá de presentar 2 iniciativas preferentes. ¿Cuáles habrán de ser estas? Quizá la energética, quizá la fiscal, quizá la política o de Estado que le llaman, quizá alguna sobre seguridad nacional, pero sin duda el próximo 1 de febrero, 16 días más, habremos de estar recibiendo 2 iniciativas preferentes del presidente. Todas importantes, ya se trazó una ruta. Estos primeros 6 meses habrá acuerdos nacionales, ya están planteados por los partidos, y los siguientes 6 meses, de julio a diciembre, más acuerdos nacionales. Que son importantes. Abrir la reforma energética, claro que es importante. Que el subsuelo, que la riqueza de nuestro subsuelo siga siendo el estado rector de nuestro patrimonio nacional, por supuesto, pero de que hay que transformar, de que tenemos que diseñar nuevas estrategias para que nuestro petróleo, para que pueda invertirse y pueda lograrse un despegue en esta industria nacional y poder lograr avances sustanciales en este campo, sin duda que tendrá que darse esta reforma energética. ¿Qué hacer con el gas? ¿Qué hacer con la energía eléctrica? ¿Qué hacer con nuestros combustibles? Cada mes seguimos padeciendo el clásico gasolinazo. Se acaba de dar el sábado antepasado el del mes de enero. ¿Cuál es la circunstancia de que no tenemos cómo procesar nuestro petróleo crudo? Me tocó aprobar como legislador en la 60 legislatura, que lo fui legislador federal, la construcción de una refinería que finalmente se aprobó que fuera en el estado de Hidalgo. Se hicieron todos los, vamos a decir, todos los caminos para llegar a ella, se llegó hasta el terreno, se compraron, se licitaron, y al final de cuentas se fueron los 6 años del anterior presidente y no se puso una piedra de esa refinería de Hidalgo. Se ocupan 3, 4, 5 refinerías en nuestro país para poder procesar nuestro petróleo crudo, y no que lo estemos despachando, vamos a decir, crudo al extranjero y nos devuelven procesado. Lo mismo tenemos que revisar nuestra reforma fiscal o hacendaria. Los ejemplos son muy evidentes de países como Grecia, España, parte de Europa, que vive una profunda crisis económica. La vemos ustedes como los medios le dan seguimiento. Los propios norteamericanos, las últimas semanas, han estado haciendo acuerdos fiscales para evitar caer en el tobogán que cayeron en el 2008, donde lo vivimos aquí inclusive los mexicanos, muchos connacionales se regresaron de los Estados Unidos en ese año, tuvieron que regresar sus propiedades, sus casas hipotecadas, perdieron sus empleos por esa profunda crisis que se dio con los norteamericanos. No están exentos de otra muy parecida o peor, por eso están tomando medidas. Y como dijera el entonces
secretario de Hacienda, Agustín Carste, si a los norteamericanos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Entonces, que se tiene que hacer una adecuación fiscal y hacendaria, sin duda se tiene que hacer. Que tendrán que pagar, como ya lo dijo el secretario de Hacienda, Videgaray, más los que más tienen. Por supuesto que tienen que pagar más los que más tienen, y que muchas veces son los que más se evaden impuestos. Y claro, se tendrá que seguir cuidando y protegiendo a quienes menos tienen, a efecto de que sean quienes puedan recibir mayores beneficios. En suma, y con esto cierro, es parte de lo que hemos estado viviendo en nuestro país los últimos 5 meses o 4 meses y medio, pero muy en particular los últimos 40 días prácticamente de gobierno del presidente Peña, sin que poderlo decir porque sea de mi partido. Lo vemos en un presidente que no está dejando pasar ningún minuto de su tiempo para dedicarle al país a lo que él se comprometió. Y veremos los resultados en corto plazo. A Sinaloa le va a ir bien, esperemos que así sea. Se volvió a aprobar un presupuesto que rebasó el anterior, y como lo vengo diciendo sin ningún rubor, qué bueno que así sea. Pero no nos importa mediáticamente una cifra que pueda abarcar una primera plana de un periódico de más de 50,000 millones de pesos. Excelente que así sea, pero queremos verlo aplicado en hechos, en obras y en resultados para los sinaloenses, para que los sinaloenses puedan vivir mejor, para que los sinaloenses tengan mejores expectativas en salud, en educación, en seguridad, en caminos, en empleos, en desarrollo. Estos más de 50,000 millones aprobados por la Cámara, en eso se pueden reflejar y se deben reflejar. Le habremos de seguir dando la confianza, sin duda, los legisladores sinaloenses, al gobernador Mario López Valdés, para que vayan por esa ruta, de la mano del Ejecutivo Federal Enrique Peña Nieto. Sin duda vamos a tener buenos resultados en Sinaloa, que ya vemos venir dificultades serias. Ya leí ayer de lo que está sucediendo en el norte de Sinaloa, una vez más, con las heladas. Ustedes también deben tener información, y que todavía no sabemos hasta dónde puedan llegar. Todavía nos faltan días severos de frío o de altas temperaturas, perdón, de bajas temperaturas, iba a decir de alto frío, pero de bajas temperaturas. En función de ello, esperemos que nos vaya bien. En el tema educativo, insisto, oral, fundamental, el maestro Silvino les podrá agregar algunas cosas más. Y lo que respecta a su servidor, con mucho gusto, ahorita después del maestro Silvino podemos contestar cualquier comentario, o antes, como guste. Sí, Mario, adelante. Pues no coinciden ustedes como sección estatal 53 y sección federal en relación a la reforma laboral. Reforma educativa. Reforma laboral, constitucional, tercero ¿por qué esa diferencia? Contesto yo, no hay tal diferencia, ¿no? No hay diferencias en el tema de que se está tratando, que es el asunto de la reforma del artículo 3 constitucional. Se ha venido mencionando y lo hemos venido diciendo en cualquier espacio de participación, cualquier motivo de reflexión, que la reforma del artículo 3, que hoy llamado reforma educativa, es el inicio precisamente de la mejoría de la educación en México. Hemos dicho que en ese tema también los trabajadores de la educación nunca hemos estado en contra de que la educación cada día sea de mayor calidad. No hay en este país ningún sector de la población, ningún sector que se precie querer a México y querer a Sinaloa, que diga lo contrario. Mejorar la educación significa mejorar el entorno. La reforma del artículo tabú, del artículo ícono, que no se había tocado, precisamente de eso parte. En un primer momento se había dicho que el Estado tendría que recuperar la rectoría de la educación, pero bueno, nunca le hemos peleado a los trabajadores de la educación, nunca le hemos tenido, nunca le hemos negado que el Estado es el rector de la educación. Lo que hemos dicho es que los trabajadores de la educación somos un ente, una organización de colaboración para que la educación se mejore. Y así, ahí está la historia, ahí están los documentos periodísticos, memorísticos, ahí están los archivos del sindicato y ahí están los archivos de la propia Secretaría, que así lo demuestran.
en el tema pues, de educativo, el tema que tiene que ver con esa reforma, no vamos en sentidos diferentes. Estamos emprendiendo acciones iguales, quizás no en tiempo, pero vamos en la misma dirección. Pero por un lado pudiera pensarse que estamos en contra de la reforma educativa, pero no es así. No es así, simple y llanamente hay dos ejes por donde transita el CENTE. El primero de ellos es el cuidar que la educación pública se dé en el marco del artículo 3º, que se dé de manera gratuita, laica, obligatoria y ahora, como lo establece la reforma al artículo 3º, de calidad. Eso lo podemos permear con los padres de familia y con los maestros. Y en ese tema estamos trabajando, cuidar que la educación pública se mantenga. Porque la Rectoría de la Educación ni somos tutelares, ni somos rectores, ni se le hemos peleado al Estado. Lo único que queremos es que precisamente se preserve en este país un derecho que tienen los mexicanos de recibir una educación gratuita, laica y obligatoria y ahora de calidad. Y eso lo vamos a permear con los padres de familia para proteger y preservar seguramente el documento que hoy se reforma y que no es más que darle legalidad a lo que ya se ha venido haciendo. El otro eje por donde transita el CENTE es el cuidado de los derechos de los trabajadores de la educación, que esos pues están preservados precisamente en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, en su apartado B, que como bien lo decía el senador de la República, están bien reservados. En ese sentido pues también estamos trabajando con los trabajadores de la educación, buscando que aquel que se sienta lesionado en sus derechos pueda demandar una posibilidad de lesión en sus derechos. La asesoría jurídica del CENTE es permanente, está abierta para cualquier trabajador que así crea que está lesionado y como bien se ha publicado, pues están abiertas las oficinas de la sección las oficinas de las secciones del país del Comité Ejecutivo Nacional en su espacio jurídico para que aquel, vuelvo a repetir, que se sienta lesionado en su derecho pueda hacer la demanda correspondiente y nosotros desde luego encabezarlas. Son dos ejes pues bien establecidos, son ejes bien cuidados, son ejes que hemos venido trabajando y que seguramente en los próximos días habremos de seguir trabajando, como lo hicimos el 18, 19 y 20 de diciembre, en que estuvimos en la 35 Asamblea del Consejo General del CENTE, donde estuvieron los 5 consejeros de cada una de las secciones revisando el tránsito que tenía el presupuesto educativo y el tránsito que tenía esta reforma del artículo 3º, que no era más que una legalidad que se le estaba dando a lo que ya en 2008 habíamos firmado con el gobierno federal el 15 de mayo y en los siguientes meses con los gobiernos del estado, particularmente en el estado de Sinaloa, que firmamos en agosto del 2008, que es la Alianza por la Calidad de la Educación. Si ustedes revisan la alianza, si ustedes revisan el documento, no es más que un documento exacto de lo que hoy se está convirtiendo en una ley. Entonces el CENTE, por eso en un primer momento, en un primer acuerdo, en una primera manifestación, le dio la bienvenida a esta ley, le dio la bienvenida a esta transformación que se le da al sistema educativo nacional, pero luego entonces cuando vino los debates, las controversias que se dan al interior de las cámaras de origen o de revisoras, pues entonces se encuentran que algunos diputados, particularmente los de Acción Nacional, habían anexado una palabrita por ahí que es el tema de la permanencia. Y es ahí precisamente donde provocó algunas incomodidades, donde se ha provocado alguna inquietud que tenemos que cubrirla con una gran cruzada nacional, una gran información
con los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque el tema de la permanencia es un tema que tiene que defenderlo el sindicato. Y en su momento, si los derechos de los trabajadores de la educación fuesen afectados, no tengan ninguna duda los trabajadores de la educación que los secretarios generales de cada una de las secciones, ahí estaremos al frente de cualquier acción que lesione los derechos de los trabajadores. Sin embargo, bien se decía aquí, no se ha reformado el artículo 123 ni la Ley Federal del Trabajo en su apartado B, que preserva los derechos de los trabajadores, de cualquier trabajador de este país. Sin embargo, la reforma del artículo 3º constitucional, que lleva un tránsito acelerado, porque la ley marca que tiene un límite hasta de 6 meses para que las legislaturas locales la puedan aprobar en un 50% más 1, que esto es 17 legislaturas locales. Estoy enterado que ahorita van más de 14 legislaturas, ya solamente faltan 3. Es solamente el inicio de esa reforma, porque aquí si la ley habla de ingreso, habla de promoción, habla de permanencia, habla de evaluación, pues entonces habrán de tratarse en otras leyes, que son las leyes secundarias, que es donde se va a dar el gran debate, la gran lucha de esta organización para que precisamente, como lo hemos venido mencionando, se queden preservados los derechos de los trabajadores y que no la evaluación sea una condicionante para despedir a aquel trabajador que salga deficiente en algún tema, en algún eje que se le quiere evaluar. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos como cualquier trabajador y cualquier trabajador tiene derecho a ser mejor. Como todo trabajador tiene derecho a que se le capacite como tal. Los trabajadores de la educación no recibimos esa capacitación hasta ahorita del Estado, cuando menos de manera gratuita, porque les comento un dato duro que es motivo de reflexión, con decirles que los maestros mexicanos reciben 5 veces más capacitación que cualquier trabajador de la educación de Latinoamérica. Sin embargo, esta capacitación no es ordenada, no es puntual, no incide en la calidad de la educación, porque yo lo he venido diciendo, a veces los trabajadores de la educación se les da un curso de computación y aunque ellos no den computación lo toman. Se les da un curso de bordado, lo toman porque les da puntos en el escalafón vertical y horizontal. Se les da un curso de carpintería y lo toman porque es un curso que les da una mejor calificación en su escalafón vertical y horizontal. Y en ese sentido se está hablando hoy en esta ley que esa evaluación tiene que ser, como lo venimos mencionando o como lo hicimos en su momento, una evaluación que tienda a elevar la calidad de la educación, y por tal motivo tendrá que ser una evaluación que identifique las deficiencias que tenemos en el sistema educativo, pero también nos diga dónde están las fortalezas de este sector últimamente calificado en ese aspecto. Decirle que las deficiencias tendrán que darse en los cursos pertinentes. Esa va a ser la función del Instituto Nacional de Evaluación, como siempre lo buscamos. Recuerden ustedes que ahora en mayo del 2012, hasta entonces nosotros lo habíamos planteado ya hacía muchos años atrás en las últimas reuniones que tuvimos en los órganos deliberativos, que son los Congresos Nacionales de Educación, que fuera un instituto nacional que nos evaluara para que nos identificara esas deficiencias y crear la actualización, la profesionalización o la capacitación de manera pertinente y eficaz y que incidiera en el proceso educativo de una mejor manera y de una mayor calidad. Entonces, hoy se logra con esa reforma, se logra entonces también lo que buscamos también, que si el Estado mexicano no ha sido capaz todavía de mejorar la infraestructura educativa, pues entonces en unos transitorios es otro de los temas que ha provocado un poco de inquietud y es lo que estamos permeando con los padres de familia, es la posibilidad que se pueda ir a una privatización de la educación. Sin embargo, no tiene sentido.
simple y llanamente estamos viendo que es la formalización del apoyo que reciben las escuelas de parte de los padres de familia, donde el director será el cabeza de esa nueva forma de gestión, de esa innovación en la gestoría que se hace al interior de las escuelas. Para nada es un secreto que las cuotas escolares son tema muy controversial. Lo vemos cada febrero cuando inician las inscripciones anticipadas, o lo vemos al inicio de cada ciclo escolar, cuando vemos que ya los padres de familia tienen que colaborar para que las escuelas tengan una mejor infraestructura, porque hoy el tema de calidad insertado de manera ahora en ley tendrá precisamente que darle forma y cuerpo con una mejor inyección a lo que es el presupuesto educativo. La UNESCO promueve, recomienda el 8% del Producto Interno Bruto, y en México todavía no alcanzamos ni siquiera el 5%. Entonces, ¿cómo hablar del tema de calidad cuando nuestras escuelas no son de calidad? ¿Cómo hablar de calidad si nuestros maestros todavía no son de calidad? ¿Cómo hablar de calidad si nuestras autoridades todavía no son de calidad? ¿O cómo hablar de calidad si nuestros padres de familia no son de calidad? La calidad, nosotros buscamos que sea en el entorno educativo. Estamos trabajando con niños del siglo XXI. Consecuentemente, los maestros tendrán que ser del siglo XXI, con conocimiento del siglo XXI. Estamos trabajando en escuelas que no son del siglo XXI, escuelas que a veces, rara vez, tienen los materiales disponibles de actualidad, como son las tecnologías de la información, para dar una capacitación y una educación del siglo XXI. Entonces, todo tenemos que embonarlo. Incluso se planteó en la Alianza por la Calidad de la Educación que precisamente también la autoridad educativa fuera evaluada. Y en ese tema también vamos a seguir impulsando, en ese tema también vamos a seguir empujando en las leyes secundarias que el senador se refería, como son la Ley General de Educación, como son la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, como son los reglamentos de escalafón, porque ahora si va a haber la promoción, pues entonces habremos que ver en qué sentido y quién va a dar esa promoción. Habremos de ver también, de revisar, como bien se decía, las condiciones generales de trabajo que regulan la relación entre el patrón y entre el trabajador. Toda esa gran lucha se va a dar en los próximos meses. Quizás hoy nada más nos estemos preparando, no vamos en sentido contrario ningún trabajador de la educación, porque nadie en esta sociedad, en principio, no quiere que la educación pública desaparezca. Y en segundo sentido, el sindicato no quiere que los trabajadores de la educación pierdan los derechos ya adquiridos, como ningún trabajador, como ningún sindicato busca que los derechos ya adquiridos desaparezcan. Maestro, no para que me quede claro, el concepto de ¿cómo se llama? Permanencia. ¿Permanencia le afecta o no? Ahorita hasta donde vemos nosotros, hasta donde visualizamos, el tema de permanencia no le afecta a los trabajadores de la educación, porque primero, no se está reformando la Ley Federal del Trabajo, ni se está reformando el artículo 123, donde están preservados todos los derechos de los trabajadores. Por otro lado, la permanencia va en razón no va en razón a la calificación cualitativa que recibe el trabajador. La evaluación va en el sentido de mejorar la calidad de la educación, va en ese sentido, no va en razón del despido de un trabajador. Por eso el tema de permanencia pues quizás quedó como una presión de manera insistente que dieron los partidos contrarios a lo que se ingresó por una insistencia del Partido de Acción Nacional. No tiene razón de ser esa palabra de permanencia, no hay razón de ser en esa ley, sin embargo ahí se quedó por una insistencia marcada. Así lo estuvimos evaluando nosotros, porque nos quedamos hasta que se aprobó por la Cámara de Diputados, que después de ser
revisada por la Cámara de Senadores, anexándole el tema de calidad y haber analizado el tema de permanencia, que se quedaban preservados en el artículo 123 y en la Ley Federal del Trabajo en su apartado B. Hasta entonces nosotros pudimos dar un posicionamiento de que la ley o que la reforma del artículo 3º constitucional era un artículo que nosotros lo habíamos planteado en la Alianza por la Calidad de la Educación. Profesor, ¿cuántos agremiados tiene el 153 y de estos cuántos han presentado alguna demanda? Hasta ahorita en el 153 somos 17,000 trabajadores activos y 5,600 jubilados. Desde luego que ellos ya no tienen esa preocupación, pero ahorita nosotros hemos hecho un gran recorrido, le hemos planteado y hasta ahorita ninguno ha planteado una demanda. No es una demanda al artículo 3º, es una demanda a las reformas laborales del país. Tenemos hasta las 12 de la noche de este día para establecer alguna demanda. Se les ha dicho a los trabajadores que aquel que quiera demandar, pues lo puede hacer, están las oficinas abiertas, vamos a permanecer abiertos hasta las 12 de la noche. No vaya a ser que alguien diga que no es cierto que encontraron abierto. Nosotros tenemos los formatos para hacer la demanda, sin embargo, hasta ahorita, hasta este momento, ningún trabajador nos ha llamado o se ha acercado a la organización sindical para decir que se le está dañando sus derechos laborales ya adquiridos. ¿Y Daniel Amador tiene alguna aspiración ahora en estas elecciones que ven? Bueno, para terminar el tema, yo creo que me gustaría que pudiéramos terminar con las preguntas que tienen que ver con la reforma del artículo 3º. Profe, entonces no es necesario salir a las calles como la sección. ¿No están de acuerdo ustedes con el 127? Digo, con esas movilizaciones que han empezado ustedes no van a hacer ningún tipo de movilización. No se ha inclusive a nivel nacional no se ha planteado movilizaciones, se han planteado reuniones de información, que es lo que hemos venido haciendo desde el día 2 de enero, que no nos presentamos a trabajar. Sin embargo, nosotros teníamos necesidad de avanzar en ese tema, sin que nos hayan dicho, sin que nos hayan dado una directriz. Dimos la jornada de información desde todo el estado de Sinaloa, del norte, sur, y hoy estamos culminando con ustedes, desde luego agradeciéndoles primeramente, antes que nada, todo el apoyo que recibimos en el 2012 en el tema de información, muy puntual, de muy buenos resultados para la sección 53. Nosotros hasta ahorita en ese eje nos hemos movido, pero decirles también que el lunes 7 fuimos convocados precisamente para recibir mayor información con lo que tiene que ver con la reforma educativa o con la reforma del artículo 3º. Se están movilizando nuestros compañeros, toda la semana estuvieron acudiendo la Secretaría de Organización, o mejor dicho, el responsable del colegiado de organización, la presidenta del Comité Seccional Electoral. Tenemos una jornada intensa de cambiar todos los representantes de escuela, porque ahí se va a concentrar la fortaleza del CENTE en las escuelas, como la nueva forma de gestión escolar. Hoy están movilizándose a la Ciudad de México lo que tiene que ver con los asuntos de los jóvenes, con el asunto de las mujeres, con la movilización social, y de nueva cuenta van los de organización y los de Comité Seccional Electoral. Van 5 compañeros, estamos trabajando de manera conjunta y coordinada con el Comité Ejecutivo Nacional, realizando las acciones que de manera conjunta hemos acordado. Sin embargo, cada quien puede hacer lo que a su modo parezca. Nosotros no hemos planteado movilizaciones, y si ustedes se dan cuenta, en el estado de Coahuila los medios de comunicación habían planteado una gran movilización para miércoles, jueves y viernes, que fueron desmentidos por los mismos secretarios generales, porque no es con movilización como vamos a defender la escuela pública. Es estando más cerca con los padres de familia, estando más cerca con los alumnos, estando más cerca con la sociedad, entregando mejores resultados y desde luego no impidiendo que los trabajadores de la educación reciban mejor capacitación vía evaluación pertinente y adecuada. ¿En cuál ley está el artículo transitorio que mencionó? El artículo 5º transitorio habla del tema de que
de que los directivos de manera conjunta con los padres de familia habrán de fortalecer a la infraestructura física de las escuelas y a la participación social. Nada tiene que ver la ley verde del trabajo. Nada tiene que ver, por ahí si tenemos oportunidad le vamos a llegar el cuerpo de la reforma tal y como está, y verán ustedes que no tiene nada que esté diseñado, como lo dijimos en un primer momento, en la Alianza por la Calidad de la Educación. Inclusive se habla de la calidad de salud de los niños que tenemos, se habla inclusive de la calidad de escuelas que tenemos, y también ahí vamos a concentrar nuestros esfuerzos. Antes de que el INEGI haga el censo, nosotros ya tendremos en los próximos días cómo estamos trabajando los trabajadores de la educación al interior de las escuelas, porque en el tema de calidad pues hay mucho de qué hablar. No puede haber calidad cuando ni siquiera los niños tienen que sentarse. No podemos hablar de calidad cuando los trabajadores de la educación están con 50 hasta 64 niños trabajando. No podemos hablar de calidad cuando no tenemos ni siquiera una computadora con que aprender, siquiera aprenderla. No podemos hablar de calidad cuando en nuestras escuelas nos faltan médicos para atender la salud de los niños, la salud física, o psicólogos para atender la salud mental. En ese tema hay muchas inconsistencias que también se tendrán que resolver con la revisión de las leyes secundarias. Y como un ejemplo les puedo mencionar que en este país hay aproximadamente 6,000 directores haciendo función de supervisor. Hay una subestimación laboral muy importante ahí que nadie la resuelve. Está como si ustedes, les voy a poner el ejemplo, que si ustedes fueran nombrados jefes de redacción y se les pagara solo como reporteros. Entonces había una subestimación laboral importante. Hay aproximadamente 30,000 maestros que están haciendo funciones de director de escuela. Otra subestimación laboral que no se resuelve o que no está planteada en la reforma, que tendremos que revisar en las leyes secundarias. Otra subestimación laboral que hay aproximadamente en este país 30,000 maestros que hacen labores de apoyo técnico pedagógico al interior de cada una de las supervisiones escolares para atender, darle seguimiento, evaluación, y sobre todo ir corrigiendo los programas, de 32 programas que se dan adicionales a lo que hace el maestro en la escuela. Entonces, y adicionalmente a ello hay aproximadamente 40,000 funcionarios que con su función propia que tienen de profesor o de director o como tengan, están haciendo labores al interior de las secretarías estatales, como se llaman, direcciones o secretarías. Entonces estamos hablando de más de 100,000 inconsistencias en este país que no las resuelve la reforma del artículo 3º, que la van a reformar las reflexiones que demos, la lucha que demos al interior, porque no es posible que tengamos esas inconsistencias en un sistema educativo nacional. Pero adicionalmente a ello, eso sí, ese dato no lo tengo, tenemos muchos interinos que por ley deben ser de base. Nada más por citarle un ejemplo, en la sección 53 tenemos más de 500 maestros o trabajadores interinos que están trabajando sin seguridad laboral, sin ninguna seguridad laboral, que también tendrá que revisarse esa inconsistencia que hay en este sistema educativo nacional, y que como dijimos en un primer momento, la ley se reformó con mucho ruido, con mucho sesgo político, para seguramente, pues yo digo, cuando perdió la rectoría del Estado en el tema educativo, pues no lo sé, pero la verdad que se decía que era para recuperar la rectoría de la educación del Estado. Ni el sindicato, ni ningún otro poder fáctico, como se le dice, tiene incidencia en el tema educativo, en la rectoría del sistema educativo,
más que el Estado. Los maestros, los trabajadores de la educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es solamente un organismo que colabora en sus recomendaciones, en sus pronunciamientos, para que la educación cada día sea mejor. ¿Y qué se hará para la vigilancia de las escuelas donde la han saqueado de computadoras? Ahora se las llevan y mañana amanecen sin ella. No hay vigilancia en la escuela, no incluye ahí algo. Y no, tampoco es algo que es un tema que nosotros lo trabajamos cada una de las secciones, con lo que es el tema de la concurrencia. Aquí en Sinaloa todavía, en 2012, ni siquiera tenemos la concurrencia que habremos de darle a los trabajadores de la educación para mejorar sus percepciones, o bien a las escuelas para mejorar sus condiciones tanto de infraestructura como de infraestructura material como de infraestructura humana, que es el tema de los veladores, que no tenemos veladores. Maestro, yo una pregunta nada más, y eso va para los dos. Usted hace rato señaló que una gran deficiencia en México por el presupuesto que aplican a la educación, y que México está por abajo del 5% del Producto Interno del país, y en otros están en el 8%. ¿Se remontará todo esto a la calidad de educación también, en el sentido de los grupos de 60 contra los grupos de 17, 18 en las escuelas privadas? Que la calidad de educación es mejor porque se atiende de manera más personal los niños. ¿Qué se necesita, qué se requiere para que México llegue a ese porcentaje de presupuesto? Y si eso es la clave para que todo esto, deficiencias de infraestructura, falta de maestros, termine siendo el explote esta situación de la educación. Bueno, yo mi percepción, y creo que aquí el senador ya lo decía, mi percepción es que este país requiere de las grandes reformas para ser mejor, y entre ellas la reforma hacendaria, la reforma energética, que son fundamentales para transitar en una mejor economía, y desde luego que esa mejor economía del país redunda también en una mejor calidad de la educación. Yo creo que el tema aquí, en ese tema el senador tiene más profundidad, creo que ya le dio su visión, y creo que puede redundar más en esa. Algo que es clave en esto. La iniciativa del presidente entregada el 10 de diciembre no llevaba la palabra calidad en la reforma, o sea, en la reforma educativa. Fue un amplio debate que se dio al interior del Senado, después de que nos llegó el dictamen de la Cámara de Diputados. Con toda seguridad ustedes recuerdan que fue regresado el dictamen modificado a la Cámara de Diputados el 20 de diciembre. Tuvo que sesionar el 21 de diciembre la Cámara de Diputados solamente para finiquitar el acuerdo del Senado. Y en este aspecto fue la palabra calidad la que movió esta iniciativa. La palabra calidad como obligación del Estado implica lo que tú comentabas hace un momento. El Estado estará obligado a fondear, a financiar, a autorizar o a generar los presupuestos correspondientes para ayudar a que todo lo que ya mencionó el secretario general de la sección 53 pueda ser una realidad. Cuando hablamos de que la educación pública no incide solamente en la relación maestro-alumno, es una realidad. Por eso también debatimos, discutimos y rechazamos cuando Acción Nacional planteaba la permanencia como una condición de aprobar el examen de evaluación. En ningún momento pudiéramos aceptar nosotros que fuera una condición el resultado de un examen para permanecer o no al frente del servicio docente. Por eso el Estado también se obliga a actualizar, a profesionalizar y a promover permanentes cursos de actualización docente. Todo esto va a generar un amplio presupuesto, sin duda, y poder transitar quizá a que logremos lo que marca la UNESCO como condición mínima. Hay países del mundo que tienen hasta el 22% del PIB destinado a educación. No se diga que tengan el 14, el 16, el 18. Nosotros ni siquiera rebasamos, no llegamos al 8, menos rebasamos 2 días. Entonces esto es parte fundamental de lo que se va a ver. Esto es un proceso de mediano y largo plazo, no es algo que vamos a ver en 6 meses. Es un proceso que tendrá que darse con el tiempo para poder llegar a lo que se pretende en la educación pública.
Entonces, en eso vamos, ¿no? Sin duda, tendrá que aprobarse presupuestos extraordinarios y para eso tendrá que haber recursos o tendrá que haber ingresos en el gobierno federal y vendrán las otras reformas que vengan a generar pues estos apoyos económicos para esto y otros temas de salud, de infraestructura, carretera, de seguridad, etcétera, ¿no? Señor, bueno, ya pasando otro tema. Pasando otro tema. ¿Cuál es su opinión pues, sobre los destaques que se han estado dando en el PRI? Sobre los aspiramientos. Sobre los aspiramientos que se han estado dando en el PRI últimamente. Y si hay aspiraciones personales. Bueno, miren, de hecho, el Congreso del Estado acaba de aprobar prácticamente ya lo que se le da el banderazo de salida para el próximo proceso electoral que viviremos el domingo 7 de junio. Sin duda, las aspiraciones son legítimas de ciudadanos que busquen un espacio de representación popular en todos los partidos. Sin embargo, también es fundamental acogerse a lo que mandata la ley electoral. Y aquí tendrán un papel fundamental quienes son autoridades electorales, para que sin detrimento de la ley, pues se pueda llevar un proceso transparente, abierto, equitativo, donde todo el mundo que le guste participar en política tenga las mismas reglas y se le apliquen a todos. La ley es muy clara, ¿no? Claro, los partidos están facultados y tienen sus órganos jurídicos correspondientes para demandar y denunciar a quienes ellos consideren que están adelantándose a los tiempos. Pero las aspiraciones son legítimas de todos los compañeros. Eso no tiene vuelta, hombres o mujeres, esto ya está a la vuelta de la esquina. Vaya, ya andan en el taste dando vuelta, ¿no? En el argot ranchero, diríamos, quienes van a participar o quieren participar en las próximas carreras, ¿no? Entonces, ahí va, yo creo que estamos en el camino correcto. Ojalá y esto se dé dentro de un marco de respeto, de cuidar la ética política, ¿no? Privilegiar las propuestas, y que finalmente los ciudadanos, cuando llegue el tiempo de ir a las urnas, el domingo 7 de julio, lo decida con absoluta libertad a qué hombres o mujeres de los partidos que van a contender puedan llevarse el resultado mayoritario. Respecto a mi responsabilidad en el Senado de la República, afortunadamente tuvimos un resultado muy satisfactorio de los ciudadanos sinaloenses y nuestra responsabilidad está enfocada plenamente a esta honrosa distinción de estar en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Ser senador de la República es una honrosa distinción para mi carrera política, para lo que he construido en Sinaloa y estoy dedicado de cuerpo y tiempo completo a esa tarea, ¿no? En los momentos presentes ya veremos qué marca el futuro de los tiempos. Esos tastes ya los recorriste tú, ¿verdad? Pues he tenido la oportunidad ya de contar con la confianza ciudadana para haber sido legislador local, alcalde de mi tierra, legislador federal en la Cámara de Diputados y hoy senador de la República. Yo creo que... El senador candidatos del magisterio para estas próximas elecciones hay. Bueno, ustedes saben que hace casi ya 6 años, este marzo próximo, Enlace Cívico Magisterial encima, que es el ala política en la que ha participado el magisterio de la sección 53 con la sociedad, cumple 6 años este marzo. Estamos participando desde el 2007 en las elecciones intermedias que se vivieron en ese entonces y sin duda el Enlace Cívico Magisterial participará con el PRI en las próximas elecciones y buscaremos elementos identificados con el Enlace Cívico Magisterial, maestros o ciudadanos que podamos respaldar para que puedan alcanzar algún puesto de representación popular en las próximas elecciones del 7 de julio. Desde las regidurías, síndicos procuradores, congreso local y alcaldías, buscaremos estar ahí. Ya en nuestro 6º año como Enlace Cívico Magisterial vamos a estar participando. ¿Y hay algún nombre del municipio? Pues hay muchos nombres, ahí andan, pero no quisiera adelantarme porque a lo mejor van a decir que ando haciendo campaña anticipada. Y no hay muchos hombres y mujeres que están, repito, maestros o ciudadanos, porque muchas veces decimos encima son los maestros de la 53. El Enlace Cívico Magisterial es, como su nombre lo dice, el magisterio enlazado con la sociedad
para buscar que nos vaya mejor en lo que es la vida pública en los municipios y en el estado, ¿no? Entonces, vamos a estar ahí presentes. Claro que hay nombres. Hay un acuerdo de la que es importante, lo dijo hace un ratito sin que le pusieran mucha atención. El maestro o los secretarios generales de la sección 53 en su momento, con su responsabilidad, siempre hemos platicado en el equipo político que estamos inmersos, de que la responsabilidad inmediata es la que le dieron los trabajadores el próximo pasado abril al maestro Silvino, allá en la ciudad del Fuerte, en el pueblo mágico, y su responsabilidad vence hasta abril de 2016. Entonces, ya veremos en el 2016, a lo mejor se va al Congreso local o a la alcaldía de San Juan Alvarado, ya veremos. Así lo hemos hecho desde el 2007. ¿Perdón? Van a estar trabajando de esa misma manera. Desde el 2007 lo hemos hecho de esa manera. El PRI ha tenido la atención, ha tenido el acuerdo con el enlace cívico magisterial. Hemos tenido respuesta del partido al que pertenezco y en el que milito desde hace más de 35 años. Actualmente tenemos 11 regidores de encima por el PRI, un síndico procurador, una síndica procuradora que es la de San Ignacio, tenemos 3 legisladores locales en el Congreso Estatal y un alcalde, es el alcalde de Concordia. Entonces, eso fue el resultado del 2010 y esperamos mejorar este 2013 para tener pues, cuando menos un regidor por cabildo en cada municipio, buscar algunos síndicos procuradores, algunas alcaldías y algunas diputaciones locales. Sin duda esperamos el acuerdo con el PRI y lo hemos venido construyendo con ellos y nos ha ido bien. Esperamos que nos vaya bien. Y hay un senador de la República. A ser seleccionado para candidato al gobierno del estado. Mira usted lo que dijo Calderón, ya tienen al principal de la CTM, ustedes no tienen nada más de esperar el apoyo del gobernador. Así pasará con los maestros. Oye, con los maestros. Nosotros somos muy dados a trabajar sobre tiempos y sobre proyectos. Yo creo que en el camino se van a ir disipando mucha niebla, mucha neblina, no deja ver nada. El proyecto es ese. Ahorita se llama julio 2013, un nuevo reto para encima, y en eso estamos. Después vendrán elecciones del 2015, cuando se releve a los legisladores federales diputados. Y hasta entonces, después de julio del 2015, estaremos entrando en la recta final quizá de la elección del 2016. Entonces esto va en tiempos y en proyectos. Como dice el presidente, hay que mover a México. Y ahorita en el movimiento todos los legisladores, no nos hacen comido, senadores. Para julio próximo, para la elección de este año que es local, intermedia.